JP Morgan cerró su posición corta en plata exactamente en el mínimo del mercado del viernes, no horas después, no cerca del mínimo, exactamente en el punto más bajo, y mientras eso ocurría, la narrativa oficial empezó a apuntar en otra dirección. La historia que se difundió fue simple: movimientos normales del mercado, nerviosismo por la Reserva Federal, ajustes técnicos. Pero esa versión no explica la sincronización, ni la magnitud, ni las coincidencias que ocurrieron al mismo tiempo. Porque ese mismo viernes sucedieron varias cosas difíciles de ignorar. Primero, JP Morgan liquidó su posición corta en el punto exacto donde la plata tocó fondo. Segundo, la Bolsa de Metales de Londres, uno de los centros más importantes del comercio mundial de metales, quedó fuera de línea justo en ese momento. Tercero, HSBC, el segundo mayor tenedor de posiciones cortas en plata dentro de ese mercado, también reportó fallas en sus sistemas, todo al mismo tiempo. Y mientras eso ocurría, el mercado de futuros en Chicago elevó de forma repentina los requerimientos de margen. Ese solo movimiento obligó a miles de operadores apalancados a liquidar posiciones de manera forzada. No fue una decisión opcional, fue una expulsión técnica del mercado. El momento tampoco fue casual. Las medidas se ejecutaron cuando los mercados asiáticos ya estaban cerrados por el fin de semana, reduciendo la liquidez global y amplificando el impacto. Luego se introdujo un nuevo elemento narrativo: un cambio en la Reserva Federal. El resultado fue inmediato. En menos de 24 horas, la plata sufrió la mayor caída en más de 4 décadas, un desplome de aproximadamente 35%. El oro también cayó con fuerza. En conjunto, se evaporaron cerca de $3 billones en valor de mercado en un solo día. Este movimiento no se comportó como una corrección normal. No fue una respuesta gradual a nueva información. Fue un evento violento, rápido y profundamente asimétrico. Un vaciamiento de posiciones. Y sin embargo, la mayoría de los titulares evitaron una pregunta clave: ¿quién ganó realmente con este colapso? Para quien poseía posiciones cortas significativas, el desplome fue una oportunidad perfecta para cerrar contratos bajo condiciones ideales. Para quien estaba apalancado al alza, fue una ejecución automática. El patrón no es nuevo. Ya ocurrió antes, en 1980, en 2011. Y volvió a repetirse ahora, con mayor intensidad. Cambian las excusas, cambian los titulares, pero el mecanismo es el mismo: presión técnica, liquidación forzada, reinicio del mercado. La caída no resolvió ningún problema estructural del mercado de la plata. No creó nueva oferta, no redujo la demanda industrial, no eliminó los déficits físicos. Lo único que hizo fue limpiar el apalancamiento del sistema. Y ahí es donde empieza la parte importante de esta historia. Para entender lo que realmente ocurrió, hay que mirar el detonante técnico, que casi nadie mencionó: los márgenes, no los titulares, no las declaraciones, los márgenes. En los mercados de futuros, la mayoría de los operadores no compra el activo completo, operan con apalancamiento. Eso significa que para controlar, por ejemplo, $100,000 en plata, solo necesitan depositar una fracción de ese monto como garantía. El resto es crédito implícito del sistema. Ese sistema funciona mientras el precio se mueva dentro de ciertos rangos. Pero cuando la bolsa decide elevar los requisitos de margen, las reglas cambian de inmediato. De un momento a otro, el operador necesita aportar más capital para mantener la misma posición. Y si no puede hacerlo, no hay negociación posible. La posición se liquida automáticamente. Eso fue exactamente lo que ocurrió. Los requisitos de margen en los futuros de plata se elevaron de forma agresiva, en un entorno de liquidez reducida y con una enorme cantidad de posiciones apalancadas abiertas. El resultado fue una cascada. Un operador vende porque es forzado. Esa venta empuja el precio hacia abajo. Ese movimiento activa nuevas llamadas de margen. Más operadores son forzados a vender. El proceso se retroalimenta. No es pánico, es mecánica. Este tipo de eventos destruye el análisis técnico tradicional. Soportes, resistencias, indicadores, todo queda anulado cuando las ventas no son decisiones humanas, sino ejecuciones automáticas. El mercado deja de ser un espacio de descubrimiento de precios y se convierte en una secuencia de liquidaciones.
Y aquí aparece una distinción fundamental que casi nunca se explica claramente: el mercado del papel y el mercado físico. La mayor parte del volumen diario de la plata se negocia en contratos que no implican entrega física. Son promesas de entrega futura, contratos financieros que pueden liquidarse en efectivo. En ese mercado, el apalancamiento es enorme. En algunos momentos, por cada onza de plata física disponible, existen cientos de onzas en papel negociándose. Pero el mercado físico funciona de otra manera. Ahí no hay contratos abstractos. Hay barras, monedas, inventarios reales. Y ese mercado no reaccionó como el mercado de papel. Mientras el precio oficial se desplomaba, las primas físicas no cayeron al mismo ritmo. En algunos centros clave, incluso aumentaron. En Asia, particularmente en Shanghái, la diferencia entre el precio del mercado de futuros y el precio físico alcanzó niveles históricamente altos. Eso es una señal crítica. Significa que el colapso fue principalmente financiero, no material. No hubo una avalancha de nueva plata entrando al sistema. No hubo un colapso de la demanda industrial. La plata no dejó de ser necesaria para paneles solares, vehículos eléctricos, electrónica avanzada o centros de datos. De hecho, el déficit estructural continúa. El mercado de la plata lleva varios años consecutivos con un desequilibrio entre oferta y demanda. La producción minera no crece al ritmo del consumo industrial, y gran parte de la plata que se utiliza en tecnología no se recicla de manera eficiente. Nada de eso cambió el viernes. Lo único que cambió fue la estructura del mercado de papel. Se eliminó apalancamiento, se expulsó a operadores minoristas y fondos altamente endeudados, se reinició el tablero. Este patrón ya se ha visto antes. En 1980, cuando la plata alcanzó niveles históricos, las reglas se modificaron de forma abrupta. En 2011, tras la crisis financiera global, los márgenes se elevaron varias veces en pocas semanas, provocando una caída cercana al 50%. En ambos casos, el mercado fue enfriado mediante medidas técnicas, no por cambios fundamentales. La diferencia ahora es que el contexto es distinto. En los ciclos anteriores, el aumento de la demanda era principalmente financiero o especulativo. Hoy, una parte sustancial de la demanda es industrial y estructural. La plata ya no es solo un activo monetario o de refugio. Es un insumo crítico para sectores estratégicos. Eso cambia la dinámica de recuperación. Por eso, aunque el golpe fue más violento, también es posible que el tiempo de recuperación sea más corto. El sistema de papel puede resetearse en días, la realidad física no. Este tipo de eventos no elimina el problema, solo lo pospone. Y en muchos casos, lo intensifica. La gran pregunta no es qué pasó el viernes. Eso ya está claro. La verdadera pregunta es qué ocurre después de que el polvo se asienta. Y ahí es donde entra el siguiente tramo de esta historia. Cuando el mercado deja de caer y el ruido empieza a disiparse, lo que queda es la estructura real del sistema. Y esa estructura no cambió con el desplome. Lo que ocurrió fue una limpieza del exceso de apalancamiento, no una solución al problema de fondo. El mercado del papel fue reajustado, pero la escasez física sigue exactamente donde estaba antes del colapso. Aquí es donde muchos se equivocan al interpretar estos movimientos como el fin de la tesis de la plata. En realidad, estos eventos suelen reforzarla. El sistema elimina a los participantes más débiles, reduce la presión alcista temporal y permite que las posiciones cortas institucionales se cierren en mejores condiciones. No es un fallo del sistema, es una función del sistema. Cuando los precios subían con fuerza, quienes más sufrían eran los grandes participantes con posiciones cortas. Con el desplome, esas mismas entidades pudieron recomprar contratos, reducir exposición y reiniciar el ciclo con un mercado menos saturado y con un sentimiento mucho más negativo entre los inversores minoristas. El miedo cumple una función clave. Mantiene a la mayoría fuera del mercado en el momento en que el riesgo real empieza a disminuir. Nada de esto altera el hecho central. La plata no se puede imprimir. No se puede crear con una línea de código ni con un comunicado. La oferta sigue limitada. La demanda industrial sigue creciendo. Y el déficit acumulado no desaparece porque el precio haya caído en una sesión violenta. El mercado físico lo refleja con claridad. Las primas elevadas,
especialmente en Asia, indican que quienes necesitan plata real están dispuestos a pagar por encima del precio de referencia. Esa desconexión entre el precio financiero y el precio físico no es sostenible a largo plazo. Históricamente, cuando se produce, termina resolviéndose con un ajuste al alza del precio del activo físico, no con una abundancia repentina del material. La historia ofrece precedentes claros. En los años 80, el colapso de la plata tardó años en recuperarse porque no existía una demanda estructural que absorbiera el metal. En 2011, la recuperación fue lenta porque el miedo financiero se disipó con el tiempo. En el episodio más reciente, el contexto es distinto. La demanda no depende del sentimiento, sino de la necesidad industrial. Eso no significa que el camino sea suave. La plata nunca lo ha sido. Es un mercado volátil, capaz de subir con violencia y caer con la misma rapidez. No es un activo para quien no puede tolerar movimientos extremos. La gestión del riesgo, el tamaño de la posición y el horizonte temporal son más importantes que cualquier predicción de precio. Quienes intentan operar estos movimientos a corto plazo suelen terminar siendo parte de la estadística. El sistema está diseñado para castigar el exceso de confianza y el uso indiscriminado de apalancamiento. En cambio, quienes entienden la diferencia entre el ruido financiero y la realidad material suelen posicionarse cuando el miedo es máximo y la atención mediática se ha desviado. El relato dominante intentará simplificar lo ocurrido. Se hablará de declaraciones, de cambios de política monetaria, de narrativas convenientes, pero esos factores solo explican la superficie. El motor real fue técnico, estructural y repetido muchas veces en el pasado. Nada de lo esencial se resolvió con este desplome. No se solucionó el déficit. No se sustituyó la plata en los procesos industriales. No se incrementó mágicamente la producción. Lo único que cambió fue quién sigue en el mercado y quién fue expulsado de él. Y esa es, precisamente, la señal que muchos pasan por alto. Cuando el mercado parece roto, cuando el consenso declara que todo terminó, cuando el miedo domina las conversaciones, es cuando conviene dejar de mirar titulares y empezar a observar los datos que no cambian con una sesión de pánico. Porque los ciclos no se rompen con un viernes, solo se reinician.